Doctora, quería corroborar algo que usted mencionó al inicio de la entrevista. Hoy, domingo 23 de abril, ¿el presidente debe finalizar la jornada recluido en Barbadillo? Sí, claro, debe finalizar la jornada en el penal ya internado, ¿no? Es decir, doctora, no, la Junta del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, va a determinar hoy mismo, domingo, a qué establecimiento, porque de todas maneras ahí esa evaluación tendrá que ir, entendemos que es Barbadillo, pero hoy mismo se da esa reunión y ese análisis. Sí, hasta donde tenemos entendido, la Junta del INPE se constituirá, digamos, a la sede judicial, ¿no?, para que ahí mismo se pueda hacer la clasificación de a qué establecimiento le corresponde al señor Toledo, y luego será trasladado al penal, ¿no? Entiendo que desde la sede judicial va a ser trasladado directamente al centro penitenciario. Y ahora, esto sí le corresponde a la Procuraduría, doctora Carrión. Los inmuebles que pertenecían al expresidente Alejandro Toledo, ¿ya han pasado a manos del Estado? Es decir, todavía han sido incautados, pero todavía le pertenecen a Toledo. ¿Cuál es la situación de lo que tenía el expresidente en nuestro país? Sí, los inmuebles del señor Toledo, de la pareja Toledo-Carp, están incautados. Están bajo la administración de Pronavi, que es la entidad que le corresponde administrar los bienes incautados, que es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, y están incautados, cabe hacer la aclaración, en el marco del proceso Ecoteva. Como recordemos, el proceso Ecoteva fue el primero, ¿no?, en el tiempo que se comenzó a investigar o se descubrió, y eran estos inmuebles casualmente los receptores, ¿no?, de este dinero, o por lo que se pagó con este dinero ilícito. Entonces, en el marco de este proceso de lavado de activos es que se produce la incautación de estos inmuebles, ¿no? ¿Y su sueldo puede ser incautado, su pensión de expresidente? Su sueldo, ahí le menciono, su sueldo está siendo embargado por la Procuraduría DOC en este momento, o sea, viene siendo embargado ya desde hace 2 años, creo, un poco más, desde que nos concedieron la medida, en el porcentaje que establece la norma que puede ser embargado el sueldo de una persona, ¿no? Entonces, esa retención de embargo, el embargo en forma de retención, sí está dentro del marco de este proceso, el proceso intervencionista. Doctora, en este procedimiento, desde que arribó el ex presidente a suelo peruano hasta que sea internado en Barbadillo, ¿él puede tener contacto con los familiares, con su defensa? Eso depende, del régimen penitenciario que él tenga. Con su defensa, definitivamente, ¿no? El derecho a defensa siempre le asiste a toda persona que está recluida en un penal, y el abogado puede visitarlo. Dependiendo del penal, tienen un régimen de visita también los abogados, los días, horarios, en fin, eso depende de cada centro penitenciario. Pero, sin duda alguna, el abogado es el que tiene más libertad, si se quiere, de poder acudir al centro penitenciario para poder asistir a su cliente, en este caso a su patrocinado, ¿no? Y los familiares también pueden visitarlo, los familiares directos, hasta donde tengo entendido, en el régimen que establezca el centro penitenciario también, ¿no? Y solo para terminar, doctora, de los casos que maneja la Fiscalía y la Procuraduría, del caso Lavallato, el de Toledo es uno de los que con el que más evidencia se cuenta, digamos, mayor rastreo del dinero que se señala. Sí, el caso Interoceánica por el que está viniendo el señor Toledo extraditado es uno de los casos que tiene una prueba bastante sólida, solvente, abundante, además respecto no solamente al pacto colusorio, sino a la ruta de dinero, ¿no?, que tiene que ver con el delito de lavado de activos, y es prueba abundante, ¿no?, la que se ha aportado dentro de esta investigación, y además de abundante, de calidad, ¿no?, porque eso también es importante decirlo, no es solamente que haya suficiente prueba, sino una prueba de calidad que ha permitido que la Fiscalía, el doctor José Domingo Pérez, pueda acusar, ¿no?, de una manera sólida a todas estas personas que están siendo investigadas. Muchísimas gracias, doctora Silvana Carrión Ordinola, por este diálogo con RPP que nos ha permitido, gracias a la información que nos ha proporcionado y los datos, conocer un poco más de los procedimientos que continúan tras el proceso de extradición del ex presidente Alejandro Toledo. Muchas gracias, doctora Silvana. Muy buenos días, muy amable. 9 de la mañana con 56 minutos.
Omar, y hay que informar también que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, ha sido quien recibió al ex presidente Toledo tras su arribo de Estados Unidos. El comandante general de la Policía Nacional del Perú encabeza la seguridad del ex presidente Alejandro Toledo Manrique como parte de este proceso de extradición. 9:57 de la mañana, Carlos. Vamos a escuchar rápidamente a los anunciantes, pero venimos con más. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental. 10 años innovando la educación virtual en el país. Primera universidad en obtener la máxima calificación en aprendizaje en línea del QS Stars Rating System. Un día como hoy, 23 de abril, en 1564, nace en el Reino Unido el dramaturgo, actor y poeta William Shakespeare, considerado uno de los más importantes escritores dramáticos de la literatura universal. Puesto que se conoce poco sobre su biografía, algunas teorías señalan que Shakespeare fue quizás solo el rostro público de otro creador que prefirió el anonimato. Entre sus obras más representativas destacan Romeo y Julieta, Hamlet y Otelo, piezas magistrales que retratan los dilemas y desencuentros del alma humana, por lo que se mantienen vigentes hasta el día de hoy. 52 años después, un día como hoy, en 1616, es enterrado en Madrid otro gran exponente de las letras universales, Miguel de Cervantes Saavedra, máximo representante de la literatura española y autor de Don Quijote de la Mancha. Se sabe que la vida de Cervantes estuvo marcada por constantes problemas económicos y con la ley. De hecho, se cree que El Quijote, publicada en 1605, fue escrita en uno de los varios periodos que el escritor pasó en la cárcel. En honor a este autor, se celebra hoy el Día del Idioma Español y se conmemora por él y el mismo Shakespeare el Día Internacional del Libro. Esto sucedió un 23 de abril, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental. 10 años innovando la educación virtual en el país. Primera universidad en obtener la máxima calificación en aprendizaje en línea del QS Stars Rating System. Llegó gracias a Tu éxito empieza aquí. Estudia en la Universidad Católica de Trujillo. Líderes con alma y valores. De lunes a viernes, todo se sabe. Desde las 7:30 de la noche, Omar Mariluz entrevista a diversos personajes de la política nacional. Todo se sabe con Omar Mariluz. Lunes a viernes a las 7:30 de la noche por RPP Televisión. Las entrevistas sobre los hechos que hacen noticia en el país están en Ampliación de Noticias. Te presentaremos un completo análisis de los sucesos más importantes del Perú. Te informamos hoy para que tomes las mejores decisiones mañana. Ampliación de Noticias con Mávila Huertas y Fernando Carballo. RPP, la voz de todo el Perú.
la mañana. Carlos González, Omar Mariluz los acompañan en esta edición extraordinaria de RPP, la cobertura sobre la extradición. Ya fue extraditado el expresidente Alejandro Toledo a nuestro país. Se encuentra en este momento pasando justamente por el médico legista. Todavía se encuentra en la sede de la División de Aviación de la Policía, que está al lado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y a la espera de ser trasladado a la avenida Tacna, la sede judicial, para los controles de identidad respectivos. Como decía más temprano, querido Carlos, la procuradora Silvana Carrión, se espera que el día de hoy, todo esto se dé el día de hoy y, digamos, en las próximas horas sea recluido, entendemos, en el penal Barbadillo. Tengo que darle ya la posta a Diego Pajares para continuar con esta cobertura especial de RPP Noticias. Diego, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de RPP Noticias que nos sigue por radio y a través de la multiplataforma. Un saludo para Carlos González también. Efectivamente, ¿no? Alejandro Toledo ya se encuentra en el Perú, ha sido extraditado y atención porque el Poder Judicial anuncia que llegará a la sede de la Corte Superior Nacional, donde se realizará la diligencia de control de identidad judicial ante el juzgado de turno a cargo de la magistrada Margarita Salcedo Guevara. Todo esto lo vamos, por supuesto, a ir informando en RPP Noticias, en esa transmisión extraordinaria. Hemos estado siguiendo el traslado del expresidente Alejandro Toledo, quien ha sido retornado al Perú para responder por estos casos que se le acusa de corrupción. Varios casos, Omar, en realidad, ¿no? Claro que sí, Diego, ya vamos a estar con esta cobertura. Yo sí me despido brevemente, volveremos porque estamos acá a pie del cañón con toda la información. Insistimos, este no es un día cualquiera, es un domingo histórico, domingo 23 de abril. Un expresidente de la República fue extraditado desde los Estados Unidos para que cumpla y rinda cuentas a la justicia peruana. El último caso fue del expresidente Alberto Fujimori en el 2007, cuando fue extraditado desde Chile. Así que atentos, y no se despeguen, y así que se quedan con Diego Pajares y Carlos González. Muy bien, gracias, Omar. Ha sido un gusto siempre acompañarte en la cobertura, en esta cobertura especial de la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Solamente para mencionar que después del control de identidad, que va a estar a cargo de la jueza de investigación preparatoria, Margarita Salcedo, luego de este trámite, se va a poner a Alejandro Toledo a disposición del INPE para su reclusión en un recinto carcelario, que todo indica sería el penal de Barbadillo en Ate, ¿no? Tenemos acá una información. José Domingo Pérez debe poner a disposición al extraditado. Esto significa que acudirá por parte del Ministerio Público a la audiencia de control de identidad del presidente. Entonces se confirma, Diego, el doctor José Domingo Pérez va a estar presente en este control de identidad luego de pasar por una revisión de salud a la que ha sido sometido, ya lo ha anunciado el Poder Judicial en unos minutos nada más. Esto se va a realizar en la Corte Superior Nacional. Efectivamente, Carlos, Alejandro Toledo va a pasar por este control de identidad y de salud. Recordemos que él mismo ha dicho que está mal de salud, lo anunció antes de ser extraditado. Esto tiene que comprobarse por las autoridades peruanas, pero vamos a dejar a esta hora de la mañana, 10:12, estamos en vivo en una transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Una pregunta para nuestro público, Carlos, una pregunta, Alejandro Toledo llegó a Lima extraditado desde Estados Unidos para responder a la justicia. ¿Qué opina nuestro público? Tú que nos estás escuchando, que estás siguiendo la transmisión en todo el Perú, a través de la radio, de nuestra plataforma de televisión, a través de nuestra página web rpp.p, ¿cuál es tu opinión? Llámanos, por favor, al 212-4100, 212-7165 y 212-4090, teléfono para llamar desde regiones del país, 0813-140, es una línea gratuita. ¿Qué opinas acerca de la extradición de Alejandro Toledo, que ha llegado a Lima para responder por estas acusaciones? Ya hemos escuchado en RPP Noticias, Carlos, lo que dice la justicia que tiene que pasar, ¿no? Tiene que pasar un proceso. Actualmente se encuentra pasando por exámenes médicos y luego tiene que acudir al Ministerio Público a una audiencia de control. Tenemos una llamada, Carlos. Sí, desde la región de Arequipa, Franklin se comunica con nosotros. Franklin, ¿cuál es tu opinión respecto a la extradición de Alejandro Toledo desde Estados Unidos a Lima? Buenos Franklin, días, señores te de escuchamos. RPP. Muy buenos días. Agradecido porque me dé la oportunidad. Y mire, le llamo desde Arequipa, una región que prácticamente ha sido
golpeada por las protestas, pero les digo a los ciudadanos de Lima, a los conciudadanos de Lima, que toda Arequipa no es así, ¿ya? Así como vieron un puñado de troles ahí respaldando al señor Toledo, acá también teníamos un puñado que pasaba por la prefectura de Arequipa, cuando estaba el señor Jeremy Torres. Así que, no, la justicia debe seguir su curso. Todo corrupto, sea del color que sea, morado, celeste, anaranjado, rojo, de cualquier color, tiene que rendir cuentas a la justicia. ¿Y sabe qué, señor periodista? Mucho ojo con el examen médico del señor Toledo, ¿ya? Porque no es casual que recién en la última declaración que da hace decir que tiene cáncer. Yo pregunto, ¿el señor Alberto Fujimori no tiene cáncer en la lengua, en la garganta hace mucho tiempo y está con tratamiento? Entonces que no venga el señor a escudarse en un supuesto cáncer y que no le eche la culpa a un muerto como el señor Maiman, porque ahora su estrategia legal de Toledo es decir que lo que dijo el difunto todo era falso, ¿no? Me aprovecho de un difunto. Muchas gracias, Bien. Buenos días. Bien, muchísimas gracias, Franklin, desde Arequipa, por tu opinión. Tenemos una nueva llamada, esta vez desde Tumbes. Francisco, buenos días. ¿Cuál es tu opinión acerca de la extradición del expresidente Alejandro Toledo? Se llama de Tumbes. Muy buenos días. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Sí, todos los políticos a nivel nacional, no solamente los políticos, también los fiscales, los vocales, también cometen faltas también, porque a veces les dan dinero por lo bajo y también ellos se hacen los locos y los dejan sueltos a los que cometen dinero. Por ejemplo, los sicarios, los delincuentes venezolanos, ya no debe quedar nadie, ningún venezolano debe caer en Perú. Acá entra por la frontera, acá los policías les cobran a los venezolanos para dejarlo pasar, y eso no es justo. Por eso, o sea, todo tiene que ser, tiene que tener un juicio y todos los venezolanos deben ser expulsados. Ya no debe quedar ningún venezolano aquí en Perú. Miren los delitos, también el Estado debe también agenciar trabajo a la gente también, pues, o sea, por ejemplo, también en las motos lineales deben darse solamente una persona sin máscara, nada, sin casco, para que la gente pueda ver cuando hay delincuentes y se le pueda identificar. Solamente deben dar uno. Muy bien. Muy bien, gracias Francisco por tu opinión, y nos vamos al otro extremo del país, de una región fronteriza, Tumbes, hasta otra región fronteriza, la región Tacna, donde se encuentra Roberto, que se comunica con nosotros. Roberto, muy buenos días. ¿Cuál es tu opinión respecto a la extradición del expresidente Alejandro Toledo? Buenos días, son dos cositas. El tema de la salud, que está delicado, y el número dos es que ya es una persona envejecida. Por último, ya para finir, el término de todo esto, queda pasarlo con su familia. Pues. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Roberto, desde Tacna. Bueno, Carlos, vamos a ir con los anunciantes, pero decirles a los oyentes, a nuestros oyentes, que al volver vamos a seguir continuando con sus llamadas para recibir qué es lo que opinan acerca de la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Son las 10:17, regresamos en unos minutos con esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Todos los sábados a las 9 de la mañana analizamos la noticia con entrevistas a los protagonistas de los hechos que trascienden en el Perú y el mundo. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado lo encuentras aquí. Enfoque de los sábados con Fernando Carballo a las 9 de la mañana por RPP, la voz de todo el Perú. Esta temporada, Fútbol como Cancha se escucha y se ve en la multiplataforma de RPP. Te presentamos el mejor análisis del deporte rey y las entrevistas a los protagonistas. Fútbol como Cancha, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por la multiplataforma de RPP. Disfruta del contenido más variado de Deutsche Welle, la cadena alemana más importante para el extranjero en RPP.
documentales, cultura, salud, tecnología, historias de mujeres de América Latina y mucho más. Toda una diversidad de contenidos del mundo, gracias a Deutsche Welle, a través de RPP Televisión. RPP, la voz de todo el Perú. Cada vez más peruanos nos cuentan cómo mueven al Perú. En mejorar la inversión, ¿no? Por construir un país mucho mejor. Creo que tenemos que recuperar la esperanza. Tienen que ser agentes de cambio positivo para el país. Trabajamos arduamente por promover políticas educativas basadas en evidencia. ¿Y tú cómo mueves al Perú? Compártelo con nosotros en nuestras redes sociales, usando el hashtag Yo Muevo al Perú. Todos los sábados a las 9 de la mañana analizamos la noticia con entrevistas a los protagonistas de los hechos que trascienden en el Perú y el mundo. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado lo encuentras aquí. Enfoque de los sábados con Fernando Carballo a las 9 de la mañana por RPP, la voz de todo el Perú. Estás en Radio Oxígeno. En Radio Oxígeno, respiramos buena música. De la mañana con 21 minutos, estamos en una cobertura especial en RPP en relación a la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Diego Pajares y Carlos González los estamos acompañando a esta hora de la mañana y estamos en diálogo con nuestros oyentes. Diego, las líneas de RPP están abiertas, nos interesa conocer, amigos, amigas, su opinión, su comentario sobre un hecho inédito en la historia política del país, la extradición de un expresidente, ¿no? Acusado de recibir sobornos por parte de la empresa Odebrecht. Usted se puede comunicar con nosotros al 212-4100, 212-7165 y 212-4090. Tenemos un teléfono para llamar desde regiones de manera gratuita, desde las diferentes regiones del país, el 0800 13-140. Alejandro Toledo llegó a Lima extraditado desde Estados Unidos para responder a la justicia. ¿Qué es lo que opina usted? ¿No? ¿Qué piensa usted en relación a esta extradición? Así es, Carlos. Tenemos ya una nueva llamada, esta vez desde Ventanilla. Adelante, Luz. Buenos días. ¿Cuál es tu opinión acerca de la extradición del expresidente Toledo? Aló, buen día. Lo que quisiera que efectivamente se haga justicia, porque a esos delincuentes que nos han empobrecido durante años no pasa nada. Por ejemplo, el famoso Joaquín Ramírez ha robado cuánto con la China Fujimori y está libre. Y una maestra que tuvo 1.900 y tantos soles está presa. ¿Hasta cuándo se va a hacer justicia en el país? Para mí que es una cortina de humo para tapar lo de Joaquín Ramírez y la Fujimori. Eso es todo. Muchísimas gracias, Luz. Desde Ventanilla tenemos ahora una comunicación con Leo desde Manchay. Leo, muy buenos días, un gusto saludarte. Adelante con tu comentario. Buenos días, señor periodista de RPP. Yo creo que esto es un día histórico para el país con esta extradición del señor Alejandro Toledo. Ya a este señor no se le puede creer absolutamente nada, porque ahora, junto con el señor Chiput, ha salido a decir de que la interoceánica lo empezó haciendo Fujimori. Eso pues, para los que conocemos muy bien la historia, es totalmente falso, pues, ¿no? Porque la interoceánica empezó precisamente con el señor Alejandro Toledo. Ahí están involucrados el señor PPK, el señor Fernando Olivera, ¿no?
y varios altos funcionarios que durante ese tiempo del señor Toledo trabajaron con él. Incluso también, yo creo que está ahí también el señor Weissman, porque él es el que más preocupado está ahora que Alejandro Toledo lo han extraditado. Yo creo que la justicia peruana tiene que seguir el debido proceso, ¿no? Y este señor tiene que responder a los jueces de, de dónde sacó todo el dinero, no que ha gastado en abogados, en propiedades, todo eso tiene que responder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leo, que nos llamaba desde Banchay, mencionaba así al señor David Weissman, ex vicepresidente de Toledo, ¿verdad? Que hoy lo vimos también temprano esperando luego de que haya sido extraditado. Tenemos, Carlos, una nueva llamada. Esta vez Jessy se comunica desde Trujillo. Adelante, Jessy, buenos días. ¿Cuál es tu opinión? Señor de la radio programa, gracias por mi participación. Mire, es lamentable todos los sucesos que se están dando en este país. Sinceramente que es lamentable. Este señor Alejandro Toledo merece que se le siga todo el proceso de la ley y debe estar preso si es que hay pruebas. Al parecer así es. Pero no debemos descuidar lo más importante. Ustedes están que transmiten todo un día, van a dedicarse todo el día a este proceso de Alejandro Toledo. ¿Y dónde queda todo lo incautado a Joaquín Ramírez? Incluso en este proceso está interviniendo la fiscal de la Nación. ¿Acaso no conocemos ahorita lo que estamos informándonos de la fiscal de la Nación? Y ella también está en el proceso. Así es que hay que tener cuidado cómo se sigue este proceso. Y debe pagar este señor por todo lo que se le está procesando. Ahora, no descuidemos, señor del programa, también todo lo incautado del señor Ramírez, y también que se le haga un proceso. ¿Por qué sigue en libertad junto a la señora Keiko tantos años de investigación? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Jessy, desde la ciudad de Trujillo. Bueno, para recordar, estimado Diego, que acá en RPP hemos seguido todo lo relacionado también a la investigación que se le sigue al señor Joaquín Ramírez. Sí, las incautaciones, todo, sí. Las incautaciones y todo eso, lo hemos informado precisamente en RPP. Nos trasladamos ahora hasta San Martín de Porres. Ahí está Pedro. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante con su comentario. Muy buenos días. En primer lugar, estas situaciones de los presidentes, a mí no me llama la más mínima impresión, no me impresiona. Eso es normal en ellos, normal a nivel mundial, a nivel mundial, no solamente aquí en el Perú. Al señor Solari le escuché que dijo aquí en el Perú estamos, no señor Solari, todo el mundo. ¿Y sabe usted por qué? Porque la franqueza y la honradez, la lealtad, son vicios en la política, son vicios. Ahí hay que ser pues astuto, hipócrita, mentiroso. Para hacer todos los políticos, todos, así que eso no, y eso de la justicia, que la justicia para mí y para todo el mundo, eso son pantomimas. ¿Y quién los juzga a los juzgadores? A esos fiscales que sueltan a los delincuentes. ¿Quién los juzga a ellos? Nadie. Y ustedes también son políticos porque están metidos en esa mermelada, señores, periodistas, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por tu opinión. La verdad es que algunos comentarios quedan de más, ¿no, Carlos? Sí. Sí. Vamos a pasar a la siguiente llamada. Nos llaman desde Ica esta vez. Jorge, buenos días. ¿Cuál es tu opinión específicamente sobre la extradición del expresidente Alejandro Toledo? Bueno, que es un paso muy importante, pero me da pena mi país, como hoy en día hay mucha corrupción, y debemos nosotros como ciudadanos hacernos prevalecer y respetar. Debemos hacer una marcha a nivel nacional por velar por nuestros derechos, el valor y realmente que haya paz y que realmente haya una verdadera justicia. Me da pena mi país como está y quisiera que más adelante el futuro de nuestros hijos sea un mejor de estos políticos que ha habido hoy en día. Bien. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, Jorge, por tu llamada. Y Carlos, esto se puede resumir en esto, ¿no? Un país que es cierto, tenemos y todos tienen que pagar por lo que han realizado, por los delitos o los presuntos delitos, pero tener ya pronto, ¿no? 3 presidentes en prisión no es una gran noticia, ¿no? No es para alegrarse, es para reflexionar, es para pensar a dónde hemos llegado como país para tener a 3 expresidentes encarcelados, ¿no? En prisión prácticamente, Carlos.
Exactamente, Diego, que esto pues nos lleve a la reflexión también como ciudadanos que tenemos deberes que cumplir, pero también tenemos derecho. Ya también necesitamos, ¿no?, acudir con un poco más de madurez cuando vamos a las urnas para poder elegir a nuestras autoridades, ¿no? Muy bien, 10 de la mañana con 29 minutos. Solamente quería resaltar, Diego, la última participación. Ese es Jorge, que nos llamaba desde Ica. Paz y justicia pedía, ¿no? Y creo que tenemos que sumarnos a este pedido. Es lo que realmente necesitamos, paz y justicia, para aspirar a un cambio en nuestra sociedad, en nuestro país. Momento, Diego, de los titulares de la media hora, y luego vamos a regresar con más llamadas, con más participación de nuestros oyentes sobre la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Con eso volvemos aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Todos los sábados a las 9 de la mañana analizamos la noticia con entrevistas a los protagonistas de los hechos que trascienden en el Perú y el mundo. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado lo encuentras aquí. Enfoque de los sábados con Fernando Carballo a las 9 de la mañana por RPP, la voz de todo el Perú. Esta temporada, Fútbol como Cancha se escucha y se ve en la multiplataforma de RPP. Te presentamos el mejor análisis del deporte rey y las entrevistas a los protagonistas. Fútbol como Cancha, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por la multiplataforma de RPP. Disfruta del contenido más variado de Deutsche Welle, la cadena alemana más importante para el extranjero en RPP. Documentales, cultura, salud, tecnología, historias de mujeres de América Latina y mucho más. Toda una diversidad de contenidos del mundo, gracias a Deutsche Welle, a través de RPP Televisión. RPP, la voz de todo el Perú. Cada vez más peruanos nos cuentan cómo mueven al Perú. En mejorar la inversión, ¿no? Por construir un país mucho mejor. Creo que tenemos que recuperar la esperanza. Tienen que ser agentes de cambio positivo para el país. Trabajamos arduamente por promover políticas educativas basadas en evidencia. ¿Y tú cómo mueves al Perú? Compártelo con nosotros en nuestras redes sociales, usando el hashtag Yo Muevo al Perú. Todos los sábados a las 9 de la mañana analizamos la noticia con entrevistas a los protagonistas de los hechos que trascienden en el Perú y el mundo. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado lo encuentras aquí. Enfoque de los sábados con Fernando Carballo a las 9 de la mañana por RPP, la voz de todo el Perú. Estás en Radio Oxígeno. En Radio Oxígeno, respiramos buena música. Todas las tardes tienes un espacio para resolver tus dudas y consultas sobre los temas de salud que más te interesan. Espacio Vital, ahora en radio de lunes a viernes a las 5 de la tarde y sábados en radio y televisión a las 11:30 de la mañana. Con el compromiso de siempre brindarles información basada en ciencia y evidencia. Espacio Vital con el Dr. Elmer Huerta por RPP, la voz de todo el Perú. Este martes 25 de abril, Jesús Vélez te presenta una experiencia que junta el turismo con la tecnología. Desde Colombia, una edición especial de News Geek. Martes 25 de abril a las 15 de la noche por RPP Televisión. Este verano entra a la zona. La que te divierte y lidera en todo
estás en la esquina, escuchando la radio más divertida. En el carro, en el party o en la universidad, me llena de energía. Radio La Zona. Refréscate con tu música urbana. Radio La Zona, tu música urbana. Comparte hechos noticiosos o denuncias con la app del Rotafono. Descárgala en Google Play o úsala en rpp.pe. La app del Rotafono a tu servicio. Instálala ya y sé un reportero ciudadano. La app del Rotafono de RPP, la voz de todo el Perú. Las entrevistas sobre los hechos que hacen noticia en el país están en Ampliación de Noticias. Te presentaremos un completo análisis de los sucesos más importantes del Perú. Te informamos hoy para que tomes las mejores decisiones mañana. Ampliación de Noticias con Mávila Huertas y Fernando Carballo. RPP, la voz de todo el Perú. Y 35 de la mañana estás escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Diego Pajares Herrada desde Lima, Carlos González desde Trujillo. Estamos informándote todo lo necesario minuto a minuto acerca de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, quien ha llegado al Perú desde Estados Unidos para responder a la justicia por el caso Interoceánica. Se le acusa de haber recibido presuntamente una coima de más de 32 millones de dólares por el tema Odebrecht. Y Carlos, tenemos, la información se está desarrollando minuto a minuto, tenemos documentos, atención porque la Policía Nacional del Perú solicitó al Poder Judicial que la audiencia de verificación de registro de identidad, que es la que va a pasar Alejandro Toledo inmediatamente después de pasar los exámenes médicos que se encuentra pasando ahorita, ha solicitado que el registro de identidad se realice de manera virtual. Esta es una solicitud de la Policía Nacional del Perú al Poder Judicial, pero ya ha respondido el Poder Judicial, atención, y el Poder Judicial ha dicho que esto no es atendible. Esta solicitud no es atendible, es decir, Alejandro Toledo, de acuerdo al Poder Judicial, va a tener que pasar el registro de identidad, el registro de verificación de identidad e información de manera presencial. Y a su vez, Carlos, estimados oyentes, también tenemos otro documento, esta vez del Ministerio Público, firmado por el fiscal José Domingo Pérez, atención, que dice que se dirige al jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, solicitándole que esta misma audiencia de control de identidad se realice de manera presencial. ¿Por qué? En este mismo documento el fiscal José Domingo Pérez lo señala. Han tomado conocimiento de que esta Oficina de Cooperación Judicial Internacional también solicitó que este reconocimiento de control de identidad se realice de manera virtual. Entonces José Domingo Pérez ha enviado un documento pidiendo que sea presencial. Nos ordenamos entonces, la Policía Nacional de Perú y la Oficina de Cooperación Judicial Internacional han pedido que este reconocimiento de identidad sea de manera virtual. El Poder Judicial ha dicho que no y estamos a la espera de que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional pues responda, porque el fiscal José Domingo Pérez ha pedido que sea de manera presencial. El Ministerio Público quiere que sea de manera presencial, Carlos. Efectivamente, y en el documento hay algo más. Diego, que José Domingo Pérez Gómez dice que pide que sea de manera virtual, pero lo que dice es que ha solicitado la realización, se refiere a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, ha solicitado la realización de la misma audiencia de manera virtual,
sin conocimiento ni participación de este Ministerio Público, equipo especial de fiscales, ¿no? Así como sin tomar en cuenta que su instancia solamente se encarga de supervisar, le aclara, la ejecución de la extradición activa sin tener legitimidad para instar o postular en el juzgado encargado del expediente, ¿no? Se refiere al expediente 016-2017. Es decir, se mandaron por su cuenta, Carlos, ¿no? Exacto. Se mandaron por su cuenta para que sea esto de manera virtual y el fiscal, José Domingo Pérez, ha dicho, oye, un ratito, esto tiene que ser presencial. Y, paradójicamente, en paralelo, la policía también pedía que sea virtual. Y el Poder Judicial ha respondido diciendo que no es atendible la solicitud. Esto quiere decir, pues, ya en la práctica, que el expresidente Alejandro Toledo, quien ha llegado al Perú para responder por el caso Interoceánica, y que, de hecho, va a estar en prisión preventiva, ¿no? Tiene que pasar por el reconocimiento de identidad de manera presencial. No se va a hacer de manera virtual. En este momento, recordemos, está el expresidente Alejandro Toledo pasando por exámenes médicos, ¿no es cierto, Carlos? Está pasando por exámenes médicos y después de esa instancia tiene que pasar por el reconocimiento de control de identidad, que es una audiencia, ¿no? Para que nuestro público pueda comprender, se realiza una audiencia para poder hacer el reconocimiento, la verificación oficial de que se trata efectivamente, aunque parezca algo no evidente, de que se trata efectivamente de Alejandro Toledo. Querían hacer esto de manera a distancia, virtual, no presencial, pero tanto el fiscal José Domingo Pérez como el Poder Judicial ya han dicho que no, han dicho esto tiene que ser de manera presencial. Y que esto era una información que no la conocíamos, no la teníamos a la mano, recién que la estamos revelando a través de RPP. Recordemos también que este control de identidad va a estar a cargo de la jueza de investigación preparatoria, Margarita Salcedo, quien se encuentra de turno judicial. Luego de ese trámite, la jueza va a poner al expresidente Alejandro Toledo a disposición del INPE para su reclusión en un recinto carcelario que sería